Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de famosos que le quitaron la mujer a otro famoso. Sí amigos, un tema polémico, incómodo y de esos que siempre levantan ámpula, porque aquí no hubo casualidades, hubo traiciones, miradas de más y decisiones que rompieron hogares. Así que recuerden, si aún no están suscritos a este canal, este es el momento, porque lo que viene está cargado de historia, drama y mucho chisme bien documentado. Y sin más preámbulo, comenzamos. El primer famoso que le bajó la mujer a otro fue Abel Salazar. ¿Y a quién se la bajó? Pues nada más y nada menos que a Jorge Negrete, el charro cantor. La historia cuenta que Jorge Negrete sorprendió a Abel Salazar con su entonces pareja, Gloria Marín, teniendo intimidad. Y ese momento fue definitivo. Dicen que Jorge ya había escuchado rumores de que su mujer lo engañaba. Se había hablado de otras infidelidades anteriores, como con Armando Silvestre, pero aquello fue la gota que derramó el vaso. Andaba con Abel Salazar. Y un día llegó Jorge a su casa y los encontró. Y ahí fue cuando él ya decidió. Aunque Jorge Negrete no estaba casado con Gloria Marín, ya tenían una relación de más de 10 años. Aquello dolió hasta el hueso. Tanto que muchos aseguran que ese golpe emocional fue una de las causas por las que Jorge se enfermó del hígado. Los corajes que Gloria le hacía pasar, dicen, le fueron minando la salud. Yo sé que fue el amor de su vida, la quiso muchísimo. El darse cuenta que la persona en quien has puesto todo tu amor, toda tu entrega, que además la trataba como una reina y no tenía ojos más que para ella, pues le pagara de esa forma, ¿no? Después de eso, Gloria Marín se casó con Abel Salazar, y tiempo después se divorciaron. Y por despecho, porque el despecho también escribe historia, Jorge Negrete terminó casándose con la mujer que peor le caía a Gloria Marín. Sí, amigos, estoy hablando de María Félix, la misma que ya le había quitado a Gloria Marín el papel en la película El Peñón de las Ánimas. ¿Cómo te casas con María Félix, que es un monstruo? Y le contestó que es con la uña con la que le doy en la a María Félix. A Gloria Marín, casándome con María Félix. Así arrancamos esta lista, amigos. Ya vamos calentando motores, porque ahorita viene lo mejor. El siguiente famoso que le quitó la mujer a otro caballero fue Antonio Aguilar. ¿Y a quién se la quitó? A Paco Malgesto, quien estaba casado con Flor Silvestre. Ella lo abandona al enamorarse de Antonio Aguilar, que le correspondió. Te vas porque yo quiero que te vayas. Una historia que ha sido contada de 1000 maneras, algunas a favor de Flor Silvestre, otras en su contra. Incluso, hay quienes aseguran que Paco Malgesto engañó a Flor Silvestre con su propia hermana, la Prieta Linda. Un señalamiento fuerte, incómodo y que siempre ha levantado cejas. Pero lo que muchos han repetido con insistencia es que el verdadero motivo de la separación fue que Paco Malgesto la celaba demasiado. Celos enfermizos, control, desconfianza constante. Un ambiente que dicen terminó por asfixiar la relación. Y es que, según dicen, Paco Malgesto era muy celoso y trataba mal a Flor Silvestre. Don Antonio, en cambio, le dio un trato distinto, un trato mejor. Y ya saben cómo empieza esto. Un día, mientras estaban filmando una película, surgió el amor. Flor Silvestre regresó a la casa de Paco Malgesto por sus maletas y se fugó con Antonio Aguilar. Así, sin más. Pero claro que hubo consecuencias. Según cuentan, ese mismo día que Flor se llevó sus maletas, Paco Malgesto la persiguió hasta el aeropuerto, pistola en mano, dispuesto a matarlos. Pero gracias a Dios, no los alcanzó. Llegó al aeropuerto un día Paco, pistola en mano, tratando de impedir que huyeran. Eso sí, no se quedó de brazos cruzados. Se fue directo a los juzgados y demandó a Flor Silvestre por adulterio. Y no solo eso, le quitó a los hijos, quienes regresaron a vivir con Flor Silvestre hasta que falleció Paco Malgesto. Una historia digna de Hollywood, una pareja huyendo del marido furioso que los persigue para ponerle fin a su vida. ¿Cómo se llamaría la película? Escape por amor. Caray, amigos, qué historias. Y si ya fue por su cafecito, acomódese bien, porque la historia que viene está buenísima. Un romance que fue verdaderamente escandaloso fue el de Lupita D'Alessio con el futbolista chileno Carlos Reynoso. O sea, era terrible cuando yo tuve que dejar a mis hijos. ¿Qué fue lo que pasó?
pues que Lupita estaba casada con Jorge Vargas, actor y cantante, pero de pronto el amor tocó la puerta, y no fue precisamente el esposo quien abrió. Lupita se enamoró de Carlos Reynoso y se dio a la fuga con él, dejando a sus hijos al cuidado de su exmarido. Según ha contado la propia Lupita, ya no tenía una buena relación con el padre de sus hijos. Se enamoró perdidamente de Carlos y no le importó lo que la sociedad dijera. Se lanzó a vivir la aventura, el amor, a vivir sin pensar en el mañana. Y eso, amigos, en esa época era imperdonable. En un país machista, por supuesto que sí. En un país machista, por supuesto que sí. Las consecuencias fueron graves. La sociedad la juzgó y fuerte. Incluso su propio padre, que trabajaba en Televisa, la bloqueó. ¿Cómo se atrevía a dejar a sus hijos por irse con un hombre? Eso era demasiado para esos años. Y seamos honestos, incluso hoy en día. Pero Lupita fue clara. Dijo que prefirió su carrera y vivir el amor antes que quedarse como ama de casa. Porque según ella, Jorge Vargas la quería ahí, lavando y cocinando, como una mujer sumisa. Y Lupita decía que ella no era para esos trotes. Pero después me arrepentí porque me perdí el crecimiento de mis hijos. Total, que este romance tormentoso tuvo nombre y apellido. Carlos Reynoso fue señalado como el responsable de que Lupita D'Alessio dejara a su esposo y rompiera con todo lo establecido. Pero amigos, aún hay más. Y créanme, lo que sigue está todavía más fuerte. Amigos, el siguiente caso pasó entre acordeones, saxofones y relámpagos. Claro que sí. Nos referimos a Los Relámpagos del Norte, la legendaria agrupación formada por Ramón Ayala y Cornelio Reina, un grupo de los más exitosos de la historia, con canciones que aún hoy se siguen escuchando. Pero como suele pasar, detrás del éxito vino la separación. ¿El asunto? Pues que, según dicen, Ramón Ayala le bajó la esposa a Cornelio Reina. Para aquel entonces, Cornelio estaba en una relación con la también cantante Mercedes Castro, quien era muy joven y muy bonita. Según contó la propia Mercedes, Cornelio era muy celoso. Y pues vino después que ya yo quise seguir cantando y Cornelio ya no quería que cantara. Y no era para menos. Ella era muy atractiva y había otro detalle que incomodaba todavía más. Ramón Ayala era mucho más parecido y más joven que Cornelio. Por eso, Cornelio no quería que ella estuviera cerca de él. Pero según dicen, en más de una ocasión los músicos contaron que Ramón Ayala se había encerrado con Mercedes Castro. Y aquí viene lo delicado. Aunque Cornelio la cuidaba mucho, tenía un vicio que le jugaba en contra, el alcohol. Y cuando se ponía muy jarras, ahí era donde, según cuentan, Ramón aprovechaba. Dicen que por eso Ramón Ayala decidió alejarse del grupo de Los Relámpagos del Norte. Y no tanto por cuestiones musicales, sino por celos. Y era celoso, pero además él era muy mujeriego. Una ruptura que no se explicó con comunicados, pero que se entendió con silencios. Por eso dicen, amigos, que no es bueno ponerse a tomar con los amigos en tu casa, porque hasta la mujer te andan quitando. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasó realmente en este caso? ¿Creen que de verdad Ramón Ayala le bajó la esposa a Cornelio Reina? ¿O todo esto es puro cuento? Los leo en los comentarios. El siguiente caso es uno que ya todos se saben, pero vale la pena ponerlo aquí para refrescar un poquito la memoria. ¿Enrique Segoviano dejó de dirigir el Chavo cuando terminaste con él? Claro, ahí sí hubo conflicto. Se trata nada más y nada menos que de Roberto Gómez Bolaños, nuestro querido Chespirito. Muchos siempre han dicho que Florinda Mesa le quitó el marido a Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito. Pero lo que muchos no dicen, y aquí viene el detalle que cambia todo, es que Florinda Mesa ya estaba comprometida. Sí, amigos, tenía anillo de compromiso, boda en puerta y todo el paquete. Su prometido era Enrique Segoviano, nada más y nada menos que el director del programa, y aún así se metió con Roberto Gómez Bolaños. Anduvo con Enrique Segoviano, que era el productor del programa, pero él no era casado.
Entonces aquí no estamos hablando de una traición, estamos hablando de una doble traición. Según dicen, esto provocó que Enrique Segoviano renunciara al programa como director. No pudo con el golpe. No pudo con el hecho de que la mujer que iba a ser su esposa ahora estuviera con su jefe. Un caso durísimo, silencioso, pero devastador. Y como bien dice el dicho, la felicidad de unos es la infelicidad de otros. Este fue un amor lleno de turbulencias, de pasiones encontradas, de decisiones que marcaron vidas. Un romance que con los años se convirtió en tema de debate, de dimes y diretes, y de discusiones eternas en redes sociales. Y la verdad, no es para menos. Hoy en día Roberto Gómez Bolaños ya no está, pero quien sigue pagando las consecuencias es Florinda Mesa, señalada, cuestionada y hasta cancelada en redes sociales. Y lo más irónico de todo es que esto ocurrió hace casi 50 años, pero las nuevas generaciones apenas se están enterando. Válgame Dios, hay historias que no envejecen, solo esperan el momento exacto para volver a explotar. Amigos, ya vamos llegando a las parejas más modernas, y ahora nos toca un escándalo mediático que fue una verdadera bomba en los años 2000. Uno de esos casos donde ardió Troya sin aviso previo. Estamos hablando de cuando Bobby Larios le quitó la mujer a Juan Osorio. Sí, amigos, así como lo oyen. Y para acabarla de amolar, Bobby Larios trabajaba para Juan Osorio. O sea, el golpe vino por donde más dolía. La mujer en cuestión era Niurka Marcos, quien en aquel entonces no se quedó callada. Al contrario, salió a decir que la razón por la que cayó rendida en los brazos de otro hombre fue porque Juan Osorio no la atendía. Lo seduje, quise estar con él, me ignoró, siguió viendo la tele con los ojos abiertos, viendo el noticiero. Es decir, no sacaba la chamba. Niurka contó detalles íntimos que dejaron a medio país con la boca abierta. Aseguró que Juan Osorio era víctima de adicciones, que se quedaba dormido, que ella hacía de todo para despertar el deseo, pero que él no tenía interés en nada más que el alcohol y las drogas. Me volteé, me hice el amor solita, tampoco reaccionó. Según sus propias palabras, estaba cansada de tanta falta de atención, así que se buscó a otro que sí le cumpliera. Literal, así lo dijo ella. Y entonces vino la escena triste. El pobre Juan Osorio, viendo cómo lo dejaban por otro más joven y más vigoroso, soltó aquello de: «Está bien, pero ahora, ¿cómo le explico a mi corazón la vergüenza de verte con otro amor y que te dio lo que no te diera yo, que fallé como amante?» Qué buena rola del Pirulí, por cierto. Amigos, la verdad no peca, pero incomoda. Y esta historia fue un golpe directo al ego, al orgullo y al corazón. Porque no es lo mismo que te dejen, a que te dejen por bajo rendimiento. Así que ya saben, mis queridos suscriptores, mejor saquen la chamba, no vaya a ser que les pase lo de Juan Osorio, y los cambien por uno más joven, más fogoso y con mejor batería. Que fallé como amante. Es que amigos, la llama del amor hay que mantenerla encendida y no dar nada por asegurado, porque en un ratito menos pensado llega Sancho Claus y te da baje con la esposa. Y así le pasó a Jorge Poza, quien era esposo de Mayrín Villanueva. Todo parecía marchar bien, tenían una relación estable, 2 hijos, una familia que desde fuera se veía sólida. Pero entonces apareció Eduardo Santamarina, quien trabajó con Mayrín en la telenovela Juan Querendón. Y vaya que el título le quedó grande, o perfecto, según se mire. Dicen que Mayrín empezó a sentirse un poquito descuidada. Ya saben, la miraban, pero ya no era igual. Ella hacía cosas para ver si despertaba el deseo, y él se hacía como que la Virgen le hablaba. Y aquí entra algo que muchos actores y actrices han contado. En las novelas, aunque sepan que todo es ficción, no dejan de sentir. La carne es débil, dicen, y más cuando en casa no hay nada de nada, y de pronto tienes escenas intensas, miradas largas, cercanía constante. No por nada Yuri llegó a decir que ya no quería hacer telenovelas, porque sentía demasiado, y estando casada, prefería no exponerse a escenas de besos. Y pues aquí pasó lo que muchos temían. Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva terminaron teniendo una relación, una que, hasta el día de hoy, se mantiene. Amigos, este caso sí duele.
Porque no fue un romance de una noche, fue una historia que nació en el set y se fue escribiendo fuera de cámaras. Así que ahí les va el consejo con cariño y humor. No den nada por hecho, cuiden la relación. Y si pueden, no dejen a su esposa trabajar en una telenovela de Televisa. Otro famoso que le bajó la novia a otro famoso es Luis Miguel. Bueno, a más de uno se las ha robado. ¿Para qué nos hacemos? Resulta que, según contó Cristian Castro, él estaba en una relación sentimental con Daisy Fuentes cuando llegó Luis Miguel a querer con ella. Y fue la propia Daisy quien se lo dijo directo y sin rodeos. Oye, Luis Miguel me anda tirando la onda. Según dijo Cristian Castro, por la amistad que tenía con Luis Miguel, se hizo a un lado, dejándole el camino libre con la chica. Así, sin pleitos, sin dramas públicos, pero con el corazón apretado. Pero déjenme decirles algo, no fue el único caso. También se dice que Luis Miguel empezó su relación con Araceli Arámbula cuando ella todavía estaba con Fernando Colunga. Según cuentan, Luis Miguel la vio en una discoteca, sentada con Colunga. La mandó a llamar, y ella fue. Y así, sin más, empezó el romance entre ellos. Dicen que ese momento fue incómodo, tenso y silencioso para Fernando Colunga. Porque una cosa es perder a la novia, y otra muy distinta es perderla cuando quien entra en escena es el sol. Ahí se los dejo, amigos, porque hay hombres que no conquistan, deslumbran. Y cuando eso pasa, más de uno termina haciéndose a un lado. Otro famoso que le quitó la mujer a otro famoso fue el expresidente Enrique Peña Nieto, quien terminó casándose con Angélica Rivera. Pero aquí viene el detalle que muchos no pasan por alto. Según dicen, cuando Peña Nieto empezó su relación con Angélica Rivera, ella todavía estaba vinculada sentimentalmente con José Alberto Castro, mejor conocido como el Güero Castro, productor de telenovelas. Y es que, según cuentan las malas lenguas, ojo, rumores, a el Güero le habrían dicho algo así como: ahora tienes que prestar a tu esposa para que sea la esposa del presidente, y que él habría aceptado. Ahora, imagínense por un momento que esto fuera cierto. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por ambición? Porque, según se comenta, Televisa le habría dicho: como premio, te vamos a dar a Angélica Boyer. Y entonces el hombre habría pensado: bueno, salgo ganando doble, dinero, y encima otra pareja más joven. Insisto, amigos, estos son solo rumores, pero imaginen la escena. Te cambio a una mujer por otra, y no digas nada. Aquí les pregunto yo, con la mano en el corazón, ¿qué hubieran dicho ustedes? ¿Aceptarían el trato o mandarían todo al demonio? Los leo en los comentarios. Amigos, el siguiente caso es uno de los más perturbadores. Porque una cosa es que te quiten a la esposa, que te traicionen, que te pongan los cuernos. Pero quitarte la vida, no. Eso ya es otro nivel. Lo que pasó con Valentín Elizalde, el gallo de oro, no tiene nombre. No hay forma elegante de llamarlo. Porque, presuntamente, Valentín fue ultimado a balazos víctima de un complot orquestado por su propio primo, Fausto Elizalde, mejor conocido como el Tano Elizalde. Amigos, lo que aquí se dice es escalofriante y estremecedor. Se cuenta que el día del trágico final de Valentín, él tenía una fecha programada para Tijuana, pero que fue el propio Tano quien insistió en que se presentara en Reynosa, a pesar de que Valentín ya tenía amenazas en ese lugar. Aún así, el Tano le dijo que se presentara ahí. Lo que pasó después fue una tragedia. Un grupo de personas del bajo mundo terminó con la vida del gallo de oro. Pero amigos, aquí viene lo más oscuro. Después del asesinato, el Tano abandonó a su esposa y a sus hijas para iniciar una relación con la que había sido esposa de Valentín Elizalde. Sí, amigos, así como lo oyen. Y por eso muchas personas creen que todo fue planeado vilmente para quedarse con su esposa, con su dinero, con su lugar. Este caso huele a traición, a mentiras, a engaños, a lo más cruel y despiadado del ser humano. Y quienes lo acusan no son ajenos. Son la esposa y las propias hijas del Tano, quienes han dicho que él le tenía tanta envidia a Valentín que por eso planeó todo. Y es que, amigos, la envidia no es por ti.
La envidia es por lo que tienes. Yo me quedo sin palabras, con un nudo en la garganta, solo de imaginarlo. Pero aquí, quien importa, no soy yo, eres tú. Dime tu opinión. ¿Crees de verdad que Valentín murió por culpa del Tano? ¿Crees que todo esto fue con el fin de quedarse con su esposa? Porque si eso fuera cierto, estaríamos hablando de algo verdaderamente cruel. Te leo en los comentarios. Pero amigos, el siguiente caso es parecido, pero al revés. Aquí no fue el Sancho el que salió ganando. Aquí, presuntamente, el esposo ofendido habría puesto fin a la vida del Sancho. Y eso, amigos, ya es otro nivel. ¿De quién hablamos? De Paco Stanley y Mario Besares. Dos amigos, dos presentadores, dos colegas, dos hombres y un destino marcado por la tragedia. Lo que se dice de este caso es fuerte, muy fuerte. Se cuenta que Paco, además de ser compañero de Mario Besares, era su patrón, y que Paco habría tenido un romance con la esposa de Mario. Pero aquí viene lo más oscuro del relato. Según estos rumores, Mario, con tal de conservar su trabajo al lado de Paco, accedía a los más bajos instintos del presentador. Entre ellos, entregar a su esposa como una especie de ofrenda, como una forma de quedar bien con él. Se dice que Paco se burlaba de Mario, que lo humillaba, que incluso llegó a decir al aire que el hijo más pequeño de Mario era suyo. Aquello, amigos, era una humillación pública. Y se cuenta que la esposa de Mario sabía que tenía que prestarse al juego, porque hay veces, dicen, en que el dinero vale más que el amor propio. Según contaba Mario, Paco Stanley le pagaba muy bien, tan bien que ni siquiera preguntaba cuánto le iba a pagar. Paco era generoso, demasiado generoso, y eso mantenía a Mario atado, callado, soportando. Pero, según esta versión, un día Mario se cansó. Cansado de tanta humillación, de tanta burla, de tanto abuso de poder, habría entregado a Paco Stanley en manos del crimen organizado para acabar con su vida. Amigos, esto es lo que se ha dicho del caso. Todo esto es un mito, una versión no confirmada, una teoría que ha circulado durante años, pero que jamás ha sido probada de manera definitiva. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, mirándolos de frente, ¿creen que este haya sido el verdadero motivo del crimen de Paco Stanley? ¿Un marido herido en su orgullo buscando honor? Los leo en los comentarios. Y nuestro siguiente caso habla de dos boxeadores legendarios, Julio César Chávez y Jorge el Maromero Páez. Durante años, estos dos no se podían ver ni en pintura. ¿La razón? Según dijo Ignacio Beristain, todo comenzó por una mujer. De acuerdo con Don Nacho, había una muchacha que a Julio César Chávez le gustaba mucho. Y un día, en un evento, ocurrió lo impensable. El maromero llegó antes que Chávez. Y ya saben cómo era Jorge: dicharachero, simpático, buen humor, verbo rápido. Con ese estilo suyo, se llevó a la muchacha. Más tarde llegó Julio César Chávez al evento. Buscó con la mirada, preguntó directamente: ¿dónde está la fulana que estoy buscando? La respuesta lo dejó helado. Ya se fue, con el Maromero Páez. Ah, caray, le madrugaron al campeón. Y es que, como dicen, Jorge era el mero maromero. Le hizo una finta fuera del ring y se llevó a la chica que le gustaba a Julio César. Desde ese momento surgió una rivalidad silenciosa entre los dos. Nunca se dio una pelea formal entre ellos, pero se decía que no se querían.
Con el tiempo, Julio César Chávez declaró que todo habían sido inventos de la prensa, que siempre se habían respetado. Pero también se comenta que el maromero siempre supo que Chávez no lo quería. Y así, sin guantes, sin campana y sin referee, el round más importante de esta pelea lo ganó el maromero Páez. Sí, amigos, porque fuera del ring también se pelea. Y ahí, el mero maromero se llevó la victoria. El siguiente caso es el de un rey falso y otro original. Y sí, así como lo oyen, estoy hablando de Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez, dos gigantes de la música mexicana enfrentados no por canciones, sino por una mujer. Porque amigos, aquí la historia se vuelve incómoda. Se dice que hubo un hombre que se aprovechó de la enfermedad de otro para intentar quitarle a su mujer. Y esa mujer fue Alicia Juárez, esposa de José Alfredo Jiménez, y según se ha contado durante décadas, pretendida por Vicente Fernández. El asunto, según dicen, empezó de la forma más absurda. En un autobús, durante la famosa caravana Corona, les repartieron manzanas. Alicia Juárez no alcanzó y preguntó si ya no había. Y Vicente Fernández, con su estilo bravucón, le habría dicho: «Si quieres, reina, te doy la mía, pero ya la mordí». Ese comentario, dicen, molestó profundamente a José Alfredo. Pero ahí no terminó todo. Según contó la propia Alicia Juárez, Vicente Fernández le seguía insistiendo, que en varias ocasiones, incluso en el Teatro Blanquita, intentó besarla, y que se aprovechaba de que José Alfredo ya estaba muy enfermo, atravesando por la terrible enfermedad del hígado que, poco a poco, lo iba apagando. La historia se vuelve todavía más delicada cuando entra la versión de la familia. Según dijo una de las hijas de José Alfredo, Vicente Fernández sí tuvo una relación con Alicia Juárez, pero, y aquí viene el giro, ella aseguró que no fue culpa de Vicente, sino de Alicia. Según esta versión, Alicia, al ver que José Alfredo estaba muriendo, pensó que necesitaría otro padrino en la música, alguien que la protegiera y la respaldara. Y por eso decidió involucrarse con Vicente. Se sabe que en una fiesta, José Alfredo, ya cansado y dolido, llegó a decirle estúpido a Vicente Fernández, que no lo toleraba. Y hay un dato que muchos consideran clave. Mientras José Alfredo estuvo vivo, Vicente jamás cantó una canción suya. No fue sino hasta después de su muerte que Vicente empezó a interpretar El Rey, canción escrita por José Alfredo Jiménez. Y no solo eso, Vicente terminó proclamándose el Rey, algo que para muchos fue una apropiación indebida. Porque, dicen muchos, el verdadero rey siempre fue José Alfredo. Y aquí les dejo la pregunta, amigos. ¿Qué opinan de los problemas entre José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández? ¿Fue ambición, traición, despecho, o simplemente una historia mal contada que el tiempo se encargó de agrandar? Los leo en los comentarios. Amigos, el siguiente caso parece sacado de una película. De esas que uno ve y dice, no puede ser, pero pasó. Un hijo robándole la mujer a su propio padre. Literalmente, no desearás a la mujer de tu padre, o algo así. Estamos hablando de Andrés García y su hijo Leonardo García. Y la mujer en medio de esta historia fue Johanna Benedek, una mujer hermosa, llamativa y muy deseada. Según dicen, Andrés García andaba pretendiendo a Johanna. Le gustaba, la cortejaba, la tenía cerca. Pero la historia dio un giro inesperado cuando en una ocasión Andrés invitó a su hijo Leonardo a una cena. Ahí, Leonardo conoció a la actriz que acompañaba a su papá. Y ahí pasó lo que nadie vio venir. Johanna hizo clic con Leonardo. Se entendieron, conectaron, y lo que empezó como una charla terminó convirtiéndose en una relación sentimental. El resultado fue claro. Dejaron de lado a Andrés García. Pero aquí viene lo sorprendente. El asunto no pasó a mayores. Andrés García, con esa actitud de galán viejo lobo de mar, aceptó la situación. Dijo que entendía que Johanna se fijará en su hijo, porque Leonardo era joven, estaba en su mejor momento y tenía todo por delante. Aunque reconoció que Johanna le gustaba mucho, soltó la frase que muchos recuerdan con ironía y resignación. Ni modo, al menos se quedó en la familia. Así, sin gritos, sin pleitos públicos, sin escándalo mayúsculo.
Una historia extraña, incómoda, pero que Andrés García terminó aceptando antes de partir a una mejor vida. Ahí se las dejo, amigos, porque en el mundo del espectáculo, ni la sangre garantiza inmunidad al amor, y a veces el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido. Porque en el mundo del espectáculo, ni la sangre garantiza inmunidad al amor, y a veces el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido. Otros famosos que tuvieron problemas por causa de una mujer fueron Lupillo Rivera y Cristian Nodal. ¿La razón? Los dos anduvieron con la misma mujer. Sí, amigos, estamos hablando de Belinda. Y es que, en una ocasión, a Nodal le preguntaron sobre el tatuaje de Belinda que se quitó. La respuesta fue directa, filosa y con doble filo. Que cada quien hacía con su cuerpo, lo que quisiera. Una frase que se volvió viral en segundos. Pero ese comentario no cayó nada bien en Lupillo Rivera. Y la réplica fue igual de contundente. Lupillo respondió que él había comido primero en esa mesa. Un comentario poco afortunado, sin duda, que encendió la mecha y provocó tensión entre ambos, avivando rumores y comparaciones que no tardaron en explotar en redes y medios. Así, por una frase mal medida y una respuesta todavía más punzante, se armó el conflicto. Porque a veces, amigos, no es la relación la que genera el problema, son los comentarios. Ahí se las dejo. ¿Ustedes qué opinan? Nuestro siguiente caso fue entre los ex integrantes de Solo para Mujeres, que vivieron momentos tensos por un rumorado triángulo amoroso con Luisa Fernanda Alexis Ayala y Sergio Mayer. Han presumido tener una sólida amistad a lo largo de los años, gracias a trabajar juntos en el exitoso espectáculo Solo para Mujeres, lo que fortaleció su vínculo profesional y personal. El actor y político mexicano incluso ha mencionado en diversas ocasiones que considera al participante de la Casa de los Famosos 2025 uno de sus mejores amigos en el mundo artístico. No obstante, también han tenido sus altibajos en los más de 20 años en los que han mantenido una relación. En 1995 se desató un intenso capítulo de la farándula mexicana. Luisa Fernanda, ex integrante del grupo Garibaldi, mantuvo una relación de más de 6 años con Sergio Mayer, que más tarde se convirtió en un matrimonio que fue fugaz, pues duraron juntos tan solo un mes de casados. Múltiples medios aseguraron en su tiempo, Alexis Ayala fue el responsable de su separación. Ante ello, de acuerdo con las palabras del político, el actor mexicano empezó a coincidir con ellos en reuniones y salidas, lo que generó tensiones. Un día me entero que mi esposa estaba con Alexis en un restaurante, y bueno, fue duro, recordó Sergio Mayer en la docuserie Solo para Mujeres. Por su parte, Alexis ha defendido su versión, asegurando que su romance con Luisa ocurrió solo después de la separación entre los dos Garibaldis. Nos conocimos, sí, pero iniciamos una relación cuando ellos ya no estaban juntos. No hubo infidelidad, afirmó el actor. Bueno, amigos, en el video de hoy hemos hablado de traiciones, pasiones y relaciones turbulentas. Historias que demuestran que en el mundo del espectáculo nada es tan perfecto como parece y que detrás del brillo muchas veces se esconden decisiones que cambian vidas para siempre. Y amigos, si les gustó este video lleno de triángulos amorosos, dejen su comentario y su like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir subiendo más y mejor contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo video.